¿Cómo están? Bienvenidos. Quiero mostrarles la felicidad que tenemos por la casa nueva, muebles nuevos, hemos sido bendecidos, digamos, vecinos nuevos. Ustedes saben que el presidente Macri pide ampliar, apostar. Bueno, pues bien, esta pequeña pyme ha ampliado su producción. Pasamos de 4 a 6. Es maravilloso. Ahora les voy a presentar nuestra capacidad instalada. Viene creciendo. Estamos apostando por el país fuertemente. Y quiero contarles una cosa. Hablábamos de Mirta. Primero fue increíble, ¿no? La verdad, el kirchnerismo y partidos de izquierda elogiando los 90. No los años 90, sino los 90 años de ella. De la señora que había sido, incluso ustedes recuerdan, que había sido escupida en su momento en unos carteles. Bueno, le dijeron, no, fue un error, no fue escupido. Te estábamos tratando de besar intensamente. Era la heroína, más o menos, Mirta. Y yo quiero decir una cosa, una impresión personal para compartir con ustedes. En realidad, ¿qué es lo que uno prendió el televisor para hacer exactamente qué en esa cena? Para rastrillar qué cuestión. ¿Vieron esos pacientes que por alguna cuestión clínica tienen que una vez por mes hacerse un dosaje para ver si tienen el hierro en sangre? Lamentablemente, los presidentes no peronistas en este país, una vez por mes se hacen dosaje en sangre de hierro, de gobernabilidad. Mucha gente prendió, esto es triste, pero es así, y uno prende para mirar cuánto hierro, cuánta capacidad de autoridad tiene Macri en sangre después de estas semanas complicadas. Lo vamos a abrir a debate. Obviamente hay muchos que dicen, para mí sigue siendo el de siempre. Recuerden ustedes que hay gente que no lo va a votar porque no lo quiere a Mauricio, ni que expropia a su propio padre Sogma. Ustedes saben que Fidel Castro, ¿qué hizo? Hizo la revolución y le dijo al papá, yo te voy a sacar la maderera. Era un señor muy rico, Jesús Castro. Imagínense ustedes, expropia Mauricio a Franco y hace cooperativas autogestionadas por los laburantes. ¿Ustedes creen que hay gente que igual lo va a votar? De ninguna manera. Sobre esos no. Pero sobre un montón de otra gente, sí Macri tiene que ir a pescar y asegurarse el voto para estas elecciones. Abro. El querido Claudio Jacqueline, ¿cómo se siente la silla nueva? Paleta color blanco. Impresionante, luces, nos han puesto luces adelante, luces arriba, estamos iluminados. La que no necesita porque tiene brillo propio, aún con una lamparita de 40, es... ¿quién? Yo. Laurita Serra. ¿Cómo le va? Los dientes blancos naturales más brillantes de la televisión argentina. Estamos hoy. Y está Daniel Arroyo. Un gustazo estar acá. En el debut, del debut. relanzamiento. Recuerden que en un rato viene Pañi, a las 10 viene Odisea, debuta también en La Nación Más. Daniel Arroyo, bueno, especialista en temas sociales, dirigente del Frente Renovador. Gracias por estar acá. Un gran gusto. Diego Cabot. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, Un me habitué, es alegro. un lujo tener un tipo que sabe tanto de tantas cosas nodales. Digamos, el Ministerio de Planificación se hizo en Argentina solo para que lo investigue Diego Cabot. Claro, sí, me quedé sin él ahora. Pablo Fernández Blanco. ¿Cómo estás, Diego? Dos cosas. Primero, espero que las luces no sean para compensar las luces que nos faltan a nosotros. Espero que esa no haya sido la intención. Y segundo, me da muchísimo placer estar en una mesa donde si uno hiciera la estadística notaría que más del 50% de la población es hincha de San Lorenzo de Almagro. Es cierto, acá sí. Y hablando de... Yo quiero presentarte igual que la última vez que viniste. Para los amantes de los sabores fuertes, José Luis Espert. Y de las peladas prominentes. Bueno, el tipo que trae sus bolsillos llenos de frases picantes, que nos va a convidar a todos de polémica. Vas a presentar también un libro, La Argentina Devorada, y ya vamos a charlar sobre eso, y son las crisis. Miren ustedes, hablábamos de la gobernabilidad, miren ustedes lo que le decía casi desde sus entrañas, en este duelo de Barrio Parque, Mirta a Mauricio. Yo te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Vos crees que el kirchnerismo está tratando de parar el país y sacarte del medio? No tengo duda que están haciendo lo imposible para que el cambio no avance. Pero no lo van a lograr, como dije Porque al yo lo que principio. más escucho ahora, palos en la rueda, palos en la rueda. Pero es así. O sea, los gremios, la gobernadora les pidió que digan a qué partido pertenecen, en dónde militan, porque claramente tuvieron toda la intencionalidad de generar este conflicto. Bueno, ahí la tienen a Mirta.
ese para mí es un momento clave de la cena. Digamos, Mirta sintetiza lo que muchos piensan. ¿Cuánta fortaleza hay ahí en un gobierno no peronista? Claudio Jacqueline. A ver, yo creo que le dio el pie para que en uno de los pocos momentos donde apareció este nuevo Macri, este Macri que pretende mostrar cierta energía, cierta actitud combativa, ponerse al frente de poner del otro lado quién está, decir que están ellos o los otros, de alguna manera, te diría, hasta kirchnerizarse, si querés, esta cosa agonal de la política, entre la consensual y la agonal, elegimos pelearnos ahora, pero después volvemos al consenso, ¿no? Y eso fue lo que transcurrió el programa. En ese fue el único momento realmente donde él de alguna manera muestra cierta combatividad. Y que le viene bien, digo, esta era la pregunta probablemente que él más esperaba. Después vinieron otras que no fueron tan cómodas y en las que él no solo no se sintió cómodo, sino que pisó la banquina y se fue un poquito al pasto. Llamamos la banquina y el pasto, pero demostró ahí en lo gestual firmeza. José Luis Espert, le abrimos juego al invitado. Dime. ¿Cómo viste ese momento ¿Esa exacto? respuesta? Sí. Me parece que estuvo bien, Macri. Me pareció firme y aparte me pareció veraz, real. A ver, yo no tengo duda. A ver, mis discrepancias con Macri están en otro plano, muy profundas, muy conceptuales, pero no tengo duda que hoy mucho de lo que pasa desde la oposición es porque estamos en un año político y porque este gobierno es un gobierno no peronista. Porque, no sé, la recesión se tomó un respiro en el peor de los casos. El empleo dejó de destruirse y ahora vienen los paros. Es político, claramente, porque estamos en año electoral y además un presidente no peronista. Bien, el peronista de nuestra mesa. Yo creo que el gobierno, creo primero que no hay problemas de gobernabilidad y que el gobierno se está metiendo solo en un lío. Me parece que se tentó en confrontar con los docentes. El hecho de haber salido de la paritaria nacional es un error importante. La Argentina son 24 provincias, alguien tiene que ordenar eso. Y la idea de arrancar en la provincia de Buenos Aires sobre el supuesto que no habían perdido plata el año pasado los docentes, arrancar diciendo ustedes están empatados y de aquí vamos, creo que ha sido errores importantes. Yo no le veo ningún problema de gobernabilidad, pero sí que no está capeando bien lo que pasa. Hay un problema social más grave de que el gobierno imagina, a mi modo de ver. Bien, Laura Serra. Bueno, está complicado la avenida del medio que encarna Daniel Arroyo, ¿no es cierto?, con el Frente Renovador, porque justamente lo que pretende hacer el macrismo actualmente es confrontar con el kirchnerismo en las vísperas de una campaña electoral que se prevé bastante dura. Y justamente ahí es donde no encaja Sergio Massa, ¿no? Es por dónde se puede empezar a colar un dirigente de un tercer grupo político que no está ni con el kirchnerismo ni con el oficialismo o está abrevando en los dos lados. Como una cuestión ahí casi de vial, ¿no? El carril del medio no va a existir. Carril lento, carril rápido, izquierda, derecha, no en el medio. Pero me parece que es una apuesta, yo creo que ahí hay una apuesta compleja del gobierno, porque hoy no se ve una Argentina dividida exactamente en dos mitades. No se registra en la provincia de Buenos Aires, donde se va a dar la gran batalla, porque en el interior se ve fuerte el macrismo, pero no hegemónico. En el Gran Buenos Aires se ve fuerte el kirchnerismo, pero no hegemónico. Y la verdad es que cuesta pensar que vaya a haber dos mitades nítidas. Y en esa apuesta te corres el riesgo de que ¿cuánto te queda del porcentaje que no va a ir a ningún lado y que vos puedas quedar tercero? Digo, me parece que estás jugando en un filo que es complejo y que hoy no tiene asegurado. Primero porque aparte faltan 6 meses, casi 7 para las elecciones y en el medio van a pasar todavía muchas cosas para jugar esa carrera tan abiertamente. ¿Pablo o Diego? ¿Pablo? Lo que quieras. Macri ayer en la charla en realidad el sábado a la noche, en la charla o en la entrevista o en la cena con Mirta, no hizo más que ser Macri, ¿no? Yo no lo vi muy distinto a lo que todo el mundo espera de él. Sí entiendo que hay una parte que a él le factura bien, que es echarle las culpas de gran parte de lo social que pasa, especialmente la pelea en la calle, al kirchnerismo, ¿no? Y ahí creo que tampoco el kirchnerismo es inocente, ¿no? Todo lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires con los piquetes, en la provincia de Buenos Aires con el paro docente, que además no solamente el paro docente es en la provincia de Buenos Aires, porque en la Ciudad de Buenos Aires hay muchísimos chicos que tampoco tienen clase, ¿no? Pues se adhieren los docentes porteños. Entonces, eso le factura bien a Macri y Macri acentúa ahí, ¿no? Porque sabe que su electorado está esperando al menos que en eso condene al kirchnerismo, ¿no? Bueno, muy bien. Miren estas frases pronunciadas en relación con la economía
de Mauricio Macri. Lo peor ya pasó. La Argentina no crecía desde hace 5 años y desde octubre se está generando empleo todos los meses. Y la frase que remataría esta placa es: si en agosto, que estaba todo mal, en agosto pasado, no hicieron el paro, ¿por qué nos hacen el paro ahora? Expert, ¿por qué les hacen el paro ahora? Bueno, te vuelvo a repetir lo que decía antes. ¿Es solo político? No tengo duda, eso no tengo duda. Ahora, no es cierto que la economía ya empezó a crecer y empezó a crear empleo. Tenés en algunos sectores que están creando empleo, pero hay otros que lo están destruyendo todavía. O sea, es cierto que es político, al menos de mi punto de vista, pero no es cierto que la economía ya arrancó y está creando empleo. Vos sabés que hay un informe que hizo IDESA estos días y que da cuenta. IDESA es un organismo que, un centro de estudios económicos, ¿no? Está bastante basado en Córdoba, y establece un poco, sectoriza el tema del empleo, y es muy dispar lo que está pasando con el empleo en Argentina, ¿no? Y él dice, las provincias, el interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe están creando empleo, y el Gran Buenos Aires todavía está destruyendo de una manera bastante violenta, ¿no? Es muy dispar lo que está sucediendo con el desempleo. Claro, yo creo que hay argumentos, voy a quedar bien con todo el mundo, yo creo que hay argumentos para quienes dicen que el paro, que la protesta es política, una parte de la protesta, y otra parte es porque la economía anda mal. Es cierto, la economía empezó a recuperarse, pero ¿dónde empezó a recuperarse? Si uno ve los sectores vinculados con el campo. Primero el campo y todo lo que tiene que ver eso lo explicó inmediatamente. Macri, dijo, el campo ya arrancó. Pero entonces no puedes decir, digo, anda a preguntarle al kiosco de Corrientes y 9 de julio si se recuperó la economía, o anda a preguntarle a un almacén del segundo cordón del conurbano si vende más leche y alimentos, y te van a decir que no, y acá esta recuperación de la que habla la estadística, acá no llegó. Entonces yo tengo motivos para ir y protestar. Me parece que eso también la política debería atenderlo. Pero si no, ¿por qué sí. crees que fue el acuerdo con con SMATA el otro día? Porque hay un problema. Las automotrices aumentaron las suspensiones y SMATA se aviene a negociar y se aviene a replantear algunas condiciones de trabajo porque no hay empleo, porque se ha destruido empleo y porque han tenido que suspender. Eso es obvio. Uno escucha lo siguiente. Con lo cual demuestra que, como era de prever, que el acuerdo ese entre el gobierno y empresarios para no despedir era ridículo. Digamos. Vos tenés que despedir. Entonces, ese sí fue un acuerdo político. Bueno, ese sí fue un acuerdo pero político. perdóname, entonces no te sentés. Bueno, y no digas que avalás. Pero el porque gobierno, si no, yo te digo otra cosa, yo te digo que fue ridículo ese acuerdo. No, pero digo, ¿qué opinan ustedes de esto? No, porque el gran enojo es, miren que el gobierno no se puso firme como árbitro de esta mesa ¿Cómo te va a tripartita. poner firme como gobierno una empresa privada que quiere despedir? ¿Pero estamos locos? ¿Qué queremos? ¿Un gobierno socialista acá? ¿Que le prohíba a una empresa si tiene que pedir que yo despida? discrepo con José Luis. ¿Vos crees que un empresario despide porque tiene ganas? No, pero yo ¿Con todo discrepo. lo que le cuesta fumar a un tipo? Yo creo que algunos se no puede tienen hacer ningún acuerdos. empacho. Yo creo que se podían hacer acuerdos. ¿Y por qué no? El problema es cuál es la representatividad de quienes Claro. se sientan a la mesa. Exacto. Este es el problema. ¿En qué discrepancia? No entiendo. No, a ver, que sí puede el gobierno ser parte y ser árbitro y debe serlo, me parece que está bien. No, ¿cómo Ahora, el gobierno una va a cosa es que ser árbitro prohíba. de una discusión entre privados? No. Sí puede serlo y sí puede ser un árbitro y me parece que la economía necesita. Sí, yo te No debe discrepo. ser. Bueno, perfecto. No Pero debe son ser. visiones Acá tenemos diferentes. una varita mágica y ahí Son el visiones Expert diferentes. ¿Qué la haces hace con el tipo que desaparecer. Pero perdón, hemos tenido poca intervención del Estado en la última década como para justificar más Ineficaz. intervención del Estado. Pero si vos Estamos fueses locos. ministro de Ineficaz. Economía, sos ministro de Economía, te Ineficaz. echan 10.000 tipos a la calle. No, para 10.000. En bien es una cosa. Ahora, estamos hablando de una empresa que despide 500, 700. El Estado Sumá se va a los meter 1.200. empresa por empresa a ver que no despidas. ¿Sabes lo que tiene que hacer el Estado? Una cosa esencialmente, dejar a la gente en paz con la presión impositiva salvaje, con los trámites burocráticos para pagar la presión impositiva salvaje. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. No, No, pero eso meterse empresa por empresa. Yo no Pero estás entiendo imaginando cómo. una situación donde no hay déficit ni perdóname, nada de eso. perdóname. Yo no entiendo cómo, como concepto, después de 12 años, donde al Estado lo tenemos durmiendo con nosotros en casa, con infinidad de cosas, empezando por la presión impositiva, sigamos pensando que en Argentina el Estado sirve para algo. Pero espera, No, Pero, los depósitos, la jubilación. es el momento Pero una cosa, la de política Daniela- social de ustedes es un fracaso total. Total. el tema es si es esperen, un Estado que decir- se quedó borracho durmiendo en tu casa o es un Estado activo y que ayuda a que Pero tu ¿para casa qué no funcione despida mejor. Hay de estados que andan muy bien, ¿eh? Señores, No, acá no es el caso. no estamos sé en hablando la de Argentina. casa de ustedes, en esta casita tiene prioridad el invitado Arroyo, que estuvo dentro del Estado y los primeros años con Alicia Kirchner. Digo, para ser claro, primero, cuando uno dice el conurbano no arranca, el conurbano son 12 millones de personas. O sea, hay un problema. En el 1% del territorio viven 12 millones de personas. Si eso no arranca, hay un conflicto social fuerte. Lo concreto, en gran parte de los grandes centros urbanos, es que
una familia, todo le sale más caro porque los alimentos suben, le entra menos plata porque hay un parate de la construcción y del textil, hay un parate de las changas, le entra menos plata y se endeuda. El fenómeno hoy de una familia típica del conurbano o de los grandes centros urbanos, ¿qué debe plata? Le debe plata a la financiera de la esquina, al financista, al que vende droga. Esa es la realidad de una familia y a fin de año, cuando hubo más plata, por el medio aguinaldo o porque hubo un bono para los planes sociales, no fue al consumo porque todo el mundo debe plata. Ahora, Eso es lo Daniel, primero. Eso demuestra el fracaso absoluto de la política de redistribución de ingresos de usted durante 12 años. La política La gente social- no puede ni pagar el aumento de la tarifa de luz hoy. Para ser claro, la política social con Alfonsín, cuando arranca en el 83, eran 500.000 personas. Armaba caja de alimentos, caja pan y llegó a 500.000 personas. Cada gobierno fue subiendo. Lo subió Menem, lo subió de la Rúa, con Dualde llegamos a 2.200.000 personas, con Cristina terminaron en 8 millones y el actual gobierno extendió los planes sociales a 9 millones de personas, extendiendo la asignación universal por hijo. Todos los gobiernos. Entonces tiene razón desde- Esper, el Estado no sirve para nada. Pero por supuesto, No. 30% No es pobre en Esta- promedio bueno, todos los años. Digo, para dejar claro, no es que el Estado no sirve para nada, la política social está agotada en Argentina. Repetí La eso. política social está agotada. La política social Si vos está con agotada. 9 millones de personas que reciben dinero todos los meses, tenés 33% de pobreza y 20% de desocupación de los jóvenes, quiere decir que con esta política social te da esta realidad. De ahí a tirar el Estado, ahí Bueno, bastante señores, camino. tenemos Yo te diría, dos en parte opciones. tenés esa pobreza por esa política social, porque hay gente que la dejás inerme y inerte después. Yo con quiero- tanta Pero política el- social. pero no lo resolvés Esperen, ni Lo que esperen. viene, solo medio segundo. El debate del huevo o la gallina del Estado y quién es quién no tiene mucho sentido. Es ver, hay una frase de Macri. Pero Macri ¿cómo no va a dijo, tener ¿cómo? sentido? Yo no puedo creer que en la tribuna de doctrina del doctor Bartolomé Mitre estemos discutiendo los problemas que ha tenido yo el te Estado voy en a tirar una Argentina. frase Pero medio hemos segundo. robado depósitos. ¿Puedo decir Escuche, media frase, un segundo? nada Media más. frase. No tiene la pobreza en los próximos años que ver con lo que haga desarrollo social. Tiene que ver con lo que haga el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Comercio. Quién cuide o no el empleo y quién controle la cadena de precios. Si nada de eso pasa, No, la vamos inflación más es un pobres. problema monetario. No tiene que ver el Escuchen, Secretario de Comercio. miren esto, porque para financiar todo esto hubo que pedir dinero. Y miren lo que dijo Macri. No podemos seguir endeudándonos, hay que ir bajando el déficit de a poco. Y ustedes recuerden que el año pasado fueron 50.000, este año 50.000, se va acumulando. Macri dice, no va a haber más Che, pero pedidos. eso es de- mentira, el déficit no está bajando, está subiendo. Bueno, él dice que la idea es ir suavizando Pero pará, eso. Ya este año, vamos ya por el segundo año de gobierno de Macri, ¿no? 2016, 2017. El año pasado fue un punto del producto más que en 2015, el último año de Cristina. Y este año va a ser más grande todavía. Recuerdo una frase del kirchnerismo que decía, Si el déficit tiene está que creciendo. cerrar con la gente adentro. Ahí es una ¿Cómo te falacia. impacta en esta frase en vos? Tiene que cerrar con la gente adentro. Bueno, es una falsedad a lo ancho, a lo largo, de costado del progresismo en Argentina, porque los números no cierran, Argentina termina en situaciones muy complicadas y la gente termina sufriendo el no respetar los números, la ley de gravedad. O sea, vos decís, mirá, no puedes ajustar el gasto público por los costos sociales que tiene hacerlo. Ok, dale al déficit entonces, dale, endeudate. Algún día no podés pagar la deuda. O dale a la maquinita del dinero. Algún día tenés un problema inflacionario serio. Bueno, Ahora, ¿en te- dónde habría que ajustar a tu juicio? Sí, entonces? y Laurita Digo, te lo a dice ver, con las manos cruzadas como diciendo, a ver, Yo no experta. puedo creer. Soy yo contra todos Sí, ustedes. en No, este no, momento ok, es el vamos. zorro A espadeando ver, contra dale, contra todo. dale. En la tribuna de doctrina, yo lo defiendo el doctor Mitre. Vamos. Contra todos los periodistas del diario. Dale. No, Qué ¿sabés lo que falsa pasa? dicotomía, Esper, qué falsa No, dicotomía. no es falsa. No, No, es Si falsa. no es así. Economía. No, Para no. que- si fuese ministro de Economía. Claro, ¿por dónde? Mañana se va a Duhovne, Sí. se va a Duhovne ¿Me permiten asumir hacer vos. el mismo gag de que le hicimos el otro día? Te entregamos no las llaves de la ciudad, le entregamos las llaves del Ministerio Expert y tiene que hacer un primer llamado telefónico. Hágalo, mire a la cámara y diga cuál es ese primer llamado telefónico para corregir. No, mira, si vos en Argentina no haces un cambio de 180 grados, Argentina va a seguir siendo un país con pobreza creciente, con narcotráfico creciente y con inseguridad creciente. Así que esto no es una cosa de un iluminado, que además no lo soy. O sea, esto es una cosa muy jodida la que pasa en Argentina. No es un tema de
bajás el gasto. No, esto no es un tema de eso. Bien, déjame hacer Es el un mismo... tema de 10 millones de cosas más. Vamos a hacer el mismo roleplay ahora con nuestro otro invitado. Acá están las llaves de desarrollo social. ¿La conocés acá? Stanley. La conozco, sí. Bueno, sugerile algo. Yo creo que hay que hacer 3 cosas. Dale. Hoy. Uno, decretar la emergencia alimentaria, porque los chicos están comiendo por 12 pesos con 60 en la provincia de Buenos Aires, porque hay más gente en los comedores comunitarios y más gente en los comedores escolares. Decretar la emergencia alimentaria y volcar dinero ahí. Segundo, Eso está por fuera de la emergencia social, que son 30.000 millones y Sí. que se está por instrumentar. que se estaría por instrumentar eventualmente. ¿Pero que está hasta ahora dentro no. o aparte? Puede utilizarse parte de esos fondos, pero si alguien no come bien, no hay nada para conversar. Lo segundo, yo creo que hay que hacer mucha obra pública de pico y pala. Vereda, cordón cuneta, núcleos húmedos, vivienda social. ¿Cómo es? Decí, porque yo ya te escuché que vos decías que Si pones uno hace 4 2000 tipos a una vivienda. Si Hacé uno el hace cálculo. 2.800 kilómetros de ruta o una central termoeléctrica, es muy bueno para el país. Pero ningún pibe sin secundaria completa va a trabajar ahí. Si en la cloaca, la vereda, cordón cuneta, núcleos húmedos, hay 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Tienen que trabajar de algo. Lo bueno de la Argentina es que eso hay que hacerlo, no es que hay que inventar. Nunca hicimos las cloacas, las veredas, las viviendas sociales, hay que hacerlo. Y lo tercero que yo haría... ¿Se puede hacer? ¿Eso tiene viabilidad? Y de hecho lo que poner están a pibes que pero espera, sin están formación... tratando de hacerlo, Me la encanta, gobernadora. Pero digamos, me parece que- o es Luna de No, pues es que Avellaneda, me una parece que- cosa no, poética. Pero pará, no. Diego, a mí me parece que también, Daniel, hay un sector, y un sector al que vos integrás, que tiene que hacerse cargo. Digo, de los intendentes que han integrado el Frente Renovador, hay sectores donde aparecen en los catastros cloacas, luz, Absolutamente. pavimentos Totalmente que cierto. están como si se hubieran hecho Totalmente y nunca se cierto. hicieron. Ahora, no hay un señor que se haga responsable. No, Esto es indigno. Digo, los intendentes del Gran Buenos Aires han firmado cosas que saben que la plata nunca llegó y que la gente no la tiene. No, y se hizo el fondo del conurbano varias veces, que si se hubiera ejecutado bien, Absolutamente. hubiera completado. Lo otro que yo creo que hay que hacer es resolver el tema del crédito. De verdad las familias están sobreendeudadas al 100, 150% anual, porque no es en el sector bancario, sino donde fuera. Para mí hay que armar un sistema de crédito al 5% anual para rescatar parte de eso. Si no, vamos a un esquema complicado. Evidentemente ha funcionado muy mal, evidentemente hay problemas serios. Yo creo que la gobernadora intenta hacer eso, le transfiere recursos a los municipios, pero tenemos una escala de problema muy grande y obra pública muy pequeña. Hoy estamos desfasados. Pero- Yo haría eso. Pero Daniel, vos estás hablando de todas cosas que necesitan plata para hacerse cuando la Absolutamente. Argentina no tiene plata porque viene de un gobierno que la dejó con un alto déficit y como acaba de decir Expert, este gobierno Pero tomemos tampoco la lo bajó política tanto. social. Este año la política social son 200.000 millones de pesos. Eso es este año ya prevista por el propio gobierno. Ahí podemos reordenar y aplicar. ¿Que hay Podemos- mala asignación de recursos? A mí me hoy? parece que sí, que está agotada la política social, que hay que hacerla de otra manera. Yo creo que hay que bajar el déficit fiscal. No creo que la Argentina puede vivir gastando lo que no Ahora, tiene. Daniel, ¿hay posibilidades de que la política, y cuando hablo de la política hablo del gobierno más la oposición, se puedan poner una vez de acuerdo sobre estos temas estructurales y que rompan la dinámica de la elección constante y continua? Porque pareciera que el largo plazo en Argentina, y esto es... ¿Sabe cuál es el largo plazo en 2 Argentina? años menos un día. octubre. Las Que es 26 cuotas que ya No, pero existen. digo, Entonces digo, yo creo que es... porque la verdad es que es agotador. Es No, agotador para mí es ver al imprescindible. peronismo. Y te digo algo, Tres que- cosas concretas que uno podría hacer política de Estado objetiva. Una, todos los pibes tienen que terminar la escuela secundaria. Hoy la mitad no terminan, tienes una política de Estado, no importa quién gobierna los próximos 10 años. Segundo, no se puede dar crédito usurario en los barrios. No puede ser que alguien tome a 150% anual. Tercero, no se puede vender droga en los barrios. Para que no se venda droga, hay que armar una fuerza especial por fuera de la policía. Esas 3 cosas yo las sacaría de la competencia electoral. Armamos equipo de trabajo los próximos 10 años que hacen esas 3 acciones independientemente de quién gobierna. Ahora, ¿Qué vos lo importa ves quién a gobierna? Massa Pero vos ves que es el trabajando peor eso, momento digo. de la relación otra vez. Viste como las No, no, pero relaciones yo de lo veo, pareja, que a sí. veces te Sí, acomodás y pero a no veces... importa, digo, no es importa el otra tema vez electoral. un momento muy malo de Massa con Macri. Pero más allá de eso, yo lo veo a Massa realmente como alguien dispuesto a encarar política de Estado. Y creo que o hacemos política de Estado o nos complicamos del todo en la Argentina. Objetivamente la cosa se está poniendo dura. Para mí hay un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro, que no tiene laburo, está mal, llega, se pelea con la mujer, con el hijo. Hay una cosa de tensión. Yo recorro los barrios permanentemente, hay una cosa de tensión y de malvivir constante. Hay ¿Y que no tener había política en de Estado. 2015? ¿Hasta diciembre de 2015 no había? Del 2011 al 2015 empeoró todo. Ya estaba el kirchnerismo todo eso en 2015. Sí, no. Lo que no estaba era Hay- gobernando el peronismo, No, está claro. yo eso, creo que no. Yo pero creo que hay sí, dos cosas pero sí, distintas. Daniel, Para mi modo de ver, hay dos cosas que pasaron distintas. El kirchnerismo complicó todo del 2011 al 2015 y dejó todo muy complicado. Creo que hay dos cosas distintas. Una, que se aceleró mucho la inflación de alimentos. No es un tema menor, la gente necesita comprar alimentos. Y segundo, que se paró la construcción del textil. Esas dos cosas, el gobierno tomó un enfermo con 39 grados de temperatura y lo llevó a 41. Esas dos cosas complicaron más. Bueno, no es que inventó la Pero pobreza. que pasaba en el A ver. 2015, hay algo que está claro, señores.
cambió el gobierno, se terminó el kirchnerismo. Claro que pasaba. Por supuesto, no fue solo Aníbal Fernández candidato, no fue solo Scioli candidato. Había una realidad socioeconómica que llevó a que la gente tomara una decisión. La gente no elige solo porque le gusta o no le gusta un candidato. Hay otras variables que son las que impulsan. ¿Y por qué se llega a eso? Claramente, sí pasaba. Te voy a dar un dato que es bien interesante. Hablamos mucho de las expectativas económicas ahora con el gobierno porque se cayeron. ¿Vos sabés cuántos meses, de los 96 meses que gobernó Cristina, cuántos meses tuvo expectativa positiva la economía? ¿Sabés cuántos? 11. ¿Y sabés de esos 11 cuántos fueron del último año? 4, porque era que se iba. Entonces mejoraban las expectativas frente al año siguiente porque se iba. Y esto te demuestra por qué cambió el gobierno de un año para el otro. Bien, y yo quiero mostrarles lo que dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, no, todavía en un ratito. Seguimos con la economía. Escuchá esto, expert. Dice el gobierno, vos sos empresario que fabricás cierres relámpagos. Te cuento algo, China fabrica lo mismo, más barato y de mejor calidad. Te tenés que reconvertir. ¿Qué te parece? Me parece razonable. Stop. ¿Qué te parece? No, así a lo bestia es aumentar pobreza. En la industria textil trabajan jóvenes y mujeres donde hay 20% de desocupación. La industria textil es un desastre, tiene un montón de problemas, es caro. En China o India alguien lo hace más barato. Si lo cortás a lo bestia generas pobreza. Tiene que haber un proceso de reconversión y de acompañamiento. ¿Puede un entiendo gobierno? cómo Yo seguir contestaría otra pensando cosa. siempre en A esos ver, términos. una cosa muy distinta. Al pobre consumidor lo Si el gobierno explotamos me con lo dice que le eso, cobramos. yo le diría primero, bajame los impuestos. También, claramente. Sin duda. ¿Cómo querés que yo sea eficiente si vos me estás obligando a ser Parte de la ineficiente pero igualmente- comparado con otros pará, países? hay El industria. famoso no, pero- costo argentino. No, eso es absolutamente real y el empresario argentino tiene costos más altos. Eso es evidente. ¿Hasta cuándo y vamos a complejo. seguir No, explotando pero- al pobre consumidor, Sí, cobrándole coincido- carísimo lo que afuera consigue Acá barato? coincido con Esper, digamos, hay industrias que vos sabías Hace que 60 fueron años protegemos absolutamente los textiles, los Sin juguetes, dudas. papel, cartón, acero. Ustedes basta. saben que gran parte de la unión industrial y de los empresarios están divididos con respecto a esto, Sí. porque no todo el mundo se siente cómodo con que te digan, vos sos inviable, vos vas a tener que hacer algo, podemos ofrecerte cursos. Suena razonable desde el punto de vista de la competencia, pero el tema es cómo haces para que ese tipo, como un erizo, no se asuste Sí, pero, y ojo, levante además, las púas. el costo social. Además- Perdóname una cosa más, y vaya a pedirle UPA a los sindicatos y pero- ambos marchen juntos al Ojo, paro general. Acá cuidado, en esta Argentina corporativa, tener poder de lobby no significa tener la razón. Porque estos tipos que se quejan ahora de alguna importación que está entrando, no te cuentan que durante la última década, como decía Cristina, la levantaron con pala porque cazaban el zoológico. Porque vos para poder importar tenías que presentar una declaración jurada. O sea, cuidado que los tipos que tienen el poder de lobby para imponer este modelo son los que no hablan cuando se llenan de oro y son los primeros que escuchás ¿Cómo se cuando hace? tienen un ¿Vieron problema. ustedes? Pero esto ahí bien de necesita terapia. el Estado que intervenga en eso. Digo, hay esas empresas, digo, y cambiar Dejaron de los fundir a la mitad de la Estoy de acuerdo. ganadería, nadie dijo nada. Estoy Dejaron de acuerdo. fundir a los lecheros. Absolutamente de acuerdo. Ahora, Sí, ahora, pero tener un problema en una empresa textil y ya de cabeza el Estado. no es que sea el Estado. Ahora, Ahora cobran impuestos vos lo que a no podés Salustiana pasar para salvar a quién. Lo que no podés pasar de esos desequilibrios que tenés de un lugar a otros desequilibrios y en el medio se crea una Pero si grieta. Macri no está abriendo la economía, estamos hablando de cosas que no existen. pero a tu además. propuesta. Estamos prestando a Los lobby los de 90. aquellos que tienen un pequeño perjuicio porque entra un producto importado. Pero- no hay ninguna invasión importada. está bien. no No lo hay, ninguna. obviamente. Entonces no sé qué estamos discutiendo. Yo lo que diría, No, a el mí me tema es parece- cómo pasás, No, cómo pasás de un estado al otro. Hay una apertura Pero- de la importación pequeña, no hay la apertura brutal, pero sí lo que hay es una baja de consumo. La combinación de vos no vende nada y viene importado te complica. Yo creo que el mercado laboral es así en Argentina. Hay argentinos en el siglo XXI, que está vinculado a la soja, al mundo del conocimiento, sale afuera. Argentino del siglo XX, la señora que cose ropa fasón, cose ropa en su casa y vende. Así hay un tercio de los argentinos que hacen changa. Y argentino del Está bien, siglo Daniel, XIX... pero el tipo de la soja, Sí. el tipo de la soja que tuvo una presión positiva feroz, tuvo que incorporar tecnología durante Absolutamente. años para poder competir. Sí. Y el textil no hizo nada. Y Absolutamente sabía así. que un día esa canilla se iba a cortar y se cortó. Yo coincido, Y bueno, pero y lo lamento. que hay es pasa eso, gente es adentro. así. Coincido claramente en términos del industrial. Bueno, pongamos Ahora, lo que hay es un montón de gente laburando. Pongámosle nombre. Hay un representante de la industria textil que es diputado y que es un representante de los empresarios.
que es de Mendiguren. Sí, pero el bueno, punto pero, clave es pongámosle el trabajo. pongámosle nombre a las cosas, porque si no hablamos de el sector, el empresario. Digo, pongámosle nombre. El Entonces, mejor lobista de la República Argentina. Definitivamente. Se lo dije, Ignacio. ¿Quién? Ignacio Ya Mendiguren. Mendiguren. Sí, acá el No hay punto ningún clave. lobista como él. Y que es del Frente Pero Renovador. por hay que eso. decir. A ver, eso mismo. Te están hablando por Sí. teléfono, Daniel Yo digo, Arroyo. a mí me parece que ver las cosas de arriba es una cosa y verlas desde abajo es otra. Hay un montón de gente laburando. ¿Vos creés parás que- la construcción del textil y tirás un tercio de la gente a la banquina. Así funciona la estructura social en Argentina. ¿Hay problema? Indudable. La industria textil tiene 20 No problemas. necesariamente es así, Daniel. pero ha pasado. Porque si a la gente la Aumentó dejas la- de violar Sí. pagando un cacho de algodón acá, 4 veces lo que sale afuera, tiene más plata para consumir. Entonces, hagamos en otras cosas que se todo van a eso reactivar primero y van y a generar el empleo que destruyen el sector textil. Generemos no es todo- así como vos generemos decís, todo eso que si y después desempleas acomodamos, textiles, pero no a lo esa bestia. gente no se emplea en ningún lugar. No es así. Pero hasta acá eso es objetivo. falso. Pero vos tenés 33% Lo mismo de que con la pobreza. industria automotriz. Es falso que si vos no tenés industria automotriz, toda esa gente termina desempleada. ¿Sabés por qué? Porque si vos no tenés industria automotriz como Chile, importás los autos, te dedicás a hacer otra cosa. En el caso de Argentina... Me diste el pie justo. otra cosa. Chile no Claro, hace muchas 20 otras años, cosas. Esperen. Chile tiene un Yo problema tenés que enorme. empezar. Otra estructura. Chile tiene un problema Algún enorme día porque se tenés que cayó el empezar. precio del cobre, por eso. que era lo Está único bien. que tenía. Era una empresa, Está bien, era yo te- una vos me economía. decís eso, yo te contesto, ellos crecen al 5% hace 30 años. Está bien, y hoy tiene un Nosotros problema menos de la enorme. mitad. Y las desigualdades siguen siendo enormes en Chile. No, Bien. Absolutamente. Yo Siguen quiero- siendo acá enormes. son peores las desigualdades. Han crecido las desigualdades, no son Acá peores. la igualdad- No, la Chile ha desigualdad es peor crecido y la más. pobreza es mayor. no, ha No, crecido no más, es así. pero de un piso que venía Yo muy trabajé abajo. en Chile y conozco Argentina. No es así. O sea, que crece ¿Qué no es más, así? que tiene una economía más ¿Qué es sana. lo que no es así? El nivel de conflictividad social en Chile es brutal, absolutamente comparado brutal. con el que tenemos nosotros hoy. El es un nivel juego de niños. conflictividad en Chile es brutal y cuando nada funciona están los carabineros. El modelo Pero que- chileno... Perdóname, ¿está mal evitar que el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, no. Una cosa para es la esa- gente que va a trabajar, deje de ser el infierno que soy? Y Te esperen. pasó al próximo tema. Te pasó. Perdón, señores. Cambió de capítulo. Ahora llegamos a un momento No. clave del debate. Él me cambió. Que es el cómo. Porque hay protestas sociales. Alguien habló de carabineros en Chile. Y ayer Patricia Bullrich dio una pista como diciendo, ¿ustedes quieren mayor severidad en la protesta social y en el manejo de la calle? Bueno, ¿se la van a bancar? Escuchen a Patricia Bullrich. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, a ver, yo le devuelvo lo que usted me dice. Nosotros vamos a actuar. Ahora, cuando actuemos, digamos, no entremos en la paranoia argentina. Si no actuamos, porque no actuamos. Y si actuamos, porque actuamos. Es decir, Bueno, actuar... pero me está advirtiendo que puede haber un episodio de sangre. No, estoy diciendo que actuar, como nosotros lo hemos visto en Cresta Roja, actuar con digamos, decisión puede tener ciertas consecuencias. Lo importante es que los argentinos sepamos que esas consecuencias de la Gendarmería o la Policía Federal o la Prefectura corriendo a manifestantes de una calle, no significa que vaya a haber un muerto, pero significa que van a tratar de impedir y entonces le van a tirar piedras, botellas y la Gendarmería y la Prefectura o la Policía Federal van a actuar, no en este caso porque esta va a ser la policía de la ciudad, van a actuar como se actúa en cualquier parte del mundo, dispersando. Esa dispersión puede significar, digamos, alguna consecuencia. Ahora, seamos también coherentes los argentinos. ¿Queremos orden democrático? Bueno, el orden democrático implica que las fuerzas de seguridad actúen. Bueno, ustedes ven, miren, cuando uno revisa a un paciente y lo manda a supervisar del consultorio, hay lo que se llama el material clínico. Y de repente vos lees y decís, acá hay algo para prestarle mucha atención. Mi impresión es que esa frase de Patricia Bullrich es para prestarle mucha atención. Y dijo, si ustedes quieren más orden, ¿se la van a bancar? Daniel Arroyo. Sí, yo creo que... ¿Qué no- interpretaste Sí, primero? interpreto que entiende que tiene que resolver el problema de la calle. Yo creo que no es posible hacer un protocolo unilateral en Argentina. Que el Estado diga, esto es así, y a los 10 minutos cortamos, no parece pero lo que pasa es momento. que nunca unilateral, funcionó. no quiere decir que no Es que uno en no el tenga que trabajar Congreso con se otro. ¿no? intentó debatir. El problema es que nunca prosperó. Es que no hay posibilidades de ponerse de acuerdo en una forma de llevar adelante la protesta social. Cuando, digamos, vos sos gobierno y del otro lado querés manifestarte. Vos tenés que poner el orden y el otro no quiere justamente el orden. Es muy difícil ponerse de acuerdo. Acá Nadie te pasan dos quiere, cosas.
cosas. ¿Cómo usás un verbo que es ordenar y cómo lo mantenés y no pasás al verbo reprimir, que es un tabú, o al verbo ajustar, que es un tabú, bien ganados? Pero, ¿Qué diría? pero mirá, Claudio. hay dos, me parece que hay varias cosas, 3 por lo menos. Una, ponías el ejemplo de Chile, Daniel hablaba de Chile. Chile tiene en su escudo un lema que dice por la razón o la fuerza. Primer punto, y a nadie se le ocurrió cambiarlo. Quiere decir que, ¿cuál es el contexto? Que no es el modelo contexto, argentino. Y no es el Claro, modelo argentino. absolutamente. Primer punto. Segundo punto, la señora ministra que acaba de hablar es la creadora del segundo semestre de la seguridad de la calle. Hizo un protocolo sin tener el marco donde pueda funcionar ese protocolo. Generó una expectativa imposible de cumplir hace un año. Y esto es parte también de estas cosas que hacemos los argentinos, de tener las mejores leyes, pero imposibles de Está aplicar. bien. Ella dijo, Y tengo una tercero, herramienta, se llama protocolo antipiquete. Lo puso y no sirvió. No lo aplicó, no lo aplicó. Daniel Rodríguez Larreta no pero lo quiere lo- aplicar tampoco. Pero Ahí porque, está la cuestión pero también. amiguitos, ¿ustedes ¿Cómo digo? recuerdan? ¿Qué decís? No, digo que el punto es que la aplicación, no te olvides que es más local que nacional, ¿no? Entonces, Claro. ella dio un marco. Yo igual no estoy de acuerdo con que haya un protocolo. ¿Para qué te un protocolo si hay leyes de fondo? Digamos, si yo estaciono el auto cruzado en una calle, me lo van a sacar y me Una multan. cosa es vos Eso es lo que con siento tu que Argentina traje y siempre te levantan el coquetea con auto a la lo Pero no marginal. entiendo A por ver. qué tiene que haber un protocolo para algo que está absolutamente claro No, por aparte ley. el amor no es todo por coquetear Perdón, con lo marginal. yo no lo que tocas al veo- piquetero porque te va a cortar más. Le das plata para que no te corten. A los sindicalistas le das plata para que no te paren. Vamos a decir las cosas como Y la son. gente en serio, el la temor gente. es a un muerto. Ustedes Tal cual. recuerden que de algún modo Néstor Kirchner fue también hijo de un estallido social en donde cambiaron gobiernos cuando vinieron los muertos y después vino Costecchi y Santillán. Es muy fuerte institucionalmente. ¿Ustedes creen que le teme a la hipótesis? Sin duda. Sí. Sin Sí, duda que lo lo dice. Ese es el Y hace- tabú. a ver, sí No, lo dice. eso No hay es. otra Y manera para hace explicarlo, bien. si tienen toda la Digo, ley a hace favor. bien en dicen. temerle, Es hace más, lo que bien. dicen en el gobierno es, los reportes de las fuerzas policiales que están en la calle han visto de una manera creciente cómo los que están en la calle están empezando a provocar. Esto es lo que dice el gobierno, ¿no? Entonces, frente a eso y frente a ese temor, yo lo que creo es que hay un problema que es el eterno enamoramiento del deber ser de los argentinos y lo lejos que estamos del ser. La realidad es la que es. Nos podrá gustar o no. El tema es cómo la vamos a cambiar. ¿Y qué hacemos para cambiarlo? ¿Y sabes cómo haces para cambiarlo? O tenés una dictadura y lo haces por la fuerza, o haces política. Y política es convencer, sumar voluntades, ponerse de acuerdo en ciertas cosas y transformar esa realidad. Pero No hay- Claudio, para creo, hacer ¿verdad? política en ¿Fuese que ese ponen orden de mundo... ir a una dictadura ya Digo, de golpe? primero- No, a ver, pero si mañana vas a tener un muerto porque te van a provocar para que lo tengas, después, después te vas a quejar de que Digamos, tenés el un problema de mundo civilizado, gobernabilidad. ¿qué hace con esto? O sea, yo digo, ¿por Sí. qué no dado que nosotros somos brillantes aparentemente los argentinos, pero en realidad creo que somos más cuadrados que una baldosa. ¿Qué hace el mundo con esto? El mundo civilizado, el que prospera, no nosotros. Yo me preguntaría qué capacidad El tiene el mundo civilizado Estado y la para realidad manejar es- la No, policía. bueno, pero ¿no? en Digo, algo tenemos que copiar a alguien no que es tan prospera. obvio que el Estado da una orden y la policía la cumple. Hoy en Tal La cual. Plata hubo reclamos Absolutamente. sindicales de la propia policía. La policía en Argentina está sindicalizada. No es tan obvio que alguien dice, hagan esto y esto sucede. Con lo cual, trabajaría ¿Cuándo con de la cuidado, policía buscaría genera- consenso. Sí, yo comparto esto que dice Daniel. Estamos cansados de ver situaciones en las que la policía ha creado las condiciones objetivas para que haya un muerto, para que haya situaciones de explosión. Digo, todavía estamos queriendo saber qué pasó en Olavarría hace 10 días y qué hizo la policía ahí. Y la verdad que cada día aparecen más cosas en donde la policía bonaerense deja mucho que desear en su comportamiento, que terminó generando las condiciones para que pasaran las Pero cosas. volvamos que perdón, un pasaron. poquito A al ver. principio, ¿no? Porque ya que todo tiene que ver con todo. No es lo mismo un piquete con una economía que no crece o que crece poquito y nadie ve dónde crece, que un piquete en una economía que crece 3, 4, capaz que 5% durante 6, 7 años seguidos. Yo quisiera ver si esa Argentina le da lugar a piquetes como lo que estamos viendo. No le va a dar, pues si la gente está yo no sé laburando, no va a No sé si se movilizarse. trata de bala o no, o No coincido. si naturalmente tiene que haber un orden. Ahora, el orden no necesariamente tiene que venir Diseño. por la fuerza. Y hay piquetes tiene que y venir por otro piquetes lado. también, porque hay, digamos, hay magnitudes de
piquetes. Pero Laura, y imagínate la economía creciendo al 4% durante 10 años. La gente va a estar no hay ocupada. más un piquete. La gente va a estar ocupada y Yo no va a saco estar al muy piquete, o sea, el laburante saca al piquetero porque está feliz del país que tiene. Eso no pasa en la Argentina y hace mucho tiempo que no pasa. Bueno, y va a ser difícil que pero crezca el 4% igualmente, de manera sostenida con cositas como las que estamos haciendo. Diego Cabot. Yo también he recorrido mucho este mundo de la economía y lo he hecho por una investigación que estoy haciendo, el tema de la economía social o la economía popular, ¿no? La economía, esta gente que ha quedado fuera del mercado laboral. Y no es tan fácil decir, bueno, sí, salgan a hacer cunetas o baldosas, o a poner baldosas por los barrios si tienen algo de trabajo. Sí, vos lo debés saber bien, Daniel, que las propias organizaciones sociales arman casi organizaciones policíacas. Total. Con su gente, ponen a los peores, a los que tienen más mano dura arriba, para que los hagan trabajar, porque hay una pérdida, digamos, de la cultura del trabajo. Entonces no es una cuestión, y hay muchos que están apuestan a mantenerse fuera de la cultura del trabajo. Sí, sí. Yo veo al mundo de la pobreza dividido en tres. Hay un sector que si la economía crece se engancha enseguida, porque tiene capacidad. Totalmente. Hay un sector que necesita capacitación y acompañamiento y hay un sector que está complicadísimo. Pero el problema es que están los tres hoy desacomodados. Si esto arranca, si hay actividad económica, si hay mercado interno, hay dos sectores que se te van a ir. Dejo caer Yo antes diría del corte. Una Sí, cosa diga. más. Yo los planes sociales han demostrado ser un absoluto fracaso porque se han multiplicado por 40 y pico de veces en los últimos 15 años y la pobreza sigue clavada en 30%. Primera cosa. Segunda, agregándole a eso lo de las mafias que cuenta Diego, habría que eliminar a los planes sociales, decir que los que sean empleados por el sector privado tienen 0 de carga social, 0, quedan exentos de aportes, y blanquear el desempleo que tenés en serio con un subsidio bien generoso del desempleo. Eso es lo que deberías hacer. En una Argentina que quiere no ser hipócrita y mirarse a sí misma como está. Yo no sé si escuché bien. Sí, escuché bien. Emilio Pérsico dijo hoy que el movimiento Evita quiere ser auditado por empresas internacionales de auditoría para mostrarle al gobierno cómo están bien destinados y bien direccionados esos beneficios, esos planes que están ellos repartiendo. Sí, hay dos cosas. En una parte ha mejorado la política social y en otra no. El primer plan Jefes de Hogar, que eran 2.200.000 personas, una persona iba, retiraba la plata del banco y le pagaba a cada uno. Eso daba para cualquier cosa. Hoy el grueso de la gente cobra con una tarjeta del banco público que se le carga a su cuenta. Puede un vivo ir y sacarle plata, pero es bastante más complicado. En eso ha mejorado la transferencia de dinero a las personas. Y tiene menos capacidad cualquiera de manejarlo porque la persona está cobrando por su cuenta. En lo que no ha mejorado es en las altas y bajas. Entonces, si hay un riesgo, yo diga, a ella le doy la baja, le doy el alta a él si quiero o no, ahí hay una cuestión. Igual Pérsico tiene una característica respecto de las organizaciones. Es interesante hablarlo, yo lo hablé largo con él. Algún día que me invitó a desayunar a su casa y lo hablamos largo. El tema de cómo meter esta parte de la economía dentro de la economía formal. Ellos rechazan como forma de, te diría, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Después lo que pasó con la centralización de recursos que se dio en su momento con madres de Plaza de Mayo y Jock Lender y demás, ellos no centralizan demasiado, ¿no? Entonces son bastante, te diría, transparentes a la hora de manejar dinero público. Sí utilizan un verbo. A ver. Es el verbo bienizar, ¿no? Entonces él dice, si el empresario malversa, yo bienizo, ¿no? ¿Qué Dice quiere Pérsico. decir? Bueno, quiere decir, si me sobra, yo no me la robo, pero la dejo en el barrio en lo que yo quiera. Bien, aprendemos también verbos con Diego Cabot porque él sabe de todo. Cuando volvamos, vamos a hablar de alguien que ustedes, una frase que pasó un poquito por abajo de los radares, Marcos Peña es el hombre central del gobierno. ¿Quién lo dijo? Mauricio Macri a Mirta Legrand. Y el miércoles, ¿qué tiene que hacer Marcos Peña? Poner la cara delante de todo el Congreso y dar explicaciones de por qué el país funciona como funciona. Imaginen ustedes, si a nosotros nos cuesta ponernos de acuerdo, ¿cómo la va a pasar Marcos? Ya venimos. Marcos Peña estrenará barba, nuevo look con mayor autoridad este miércoles en el Congreso. La congresóloga es Laurita Serra. ¿Qué va a hacer Marcos Peña ahí? Mirá, a ver, ¿qué te puedo ir anticipando? Que va a pasar una de las peores sesiones de su vida, porque, bueno, la oposición lo va a esperar con toda la artillería
que puede para dispararle en el recinto sobre distintos temas, que es lo que estuvimos conversando en este programa, ¿no? El tema del aumento de la pobreza en el gobierno de Macri. Puede haber, pero esto no como chiste, literal. Pueden hacerle una lista con 400 preguntas. 898. 898 son las preguntas que ya recibió Marcos Capicúa, Peña. amigo. 800. ¿De verdad? Le va ¿En bien, serio? le va bien. En serio, no, en serio te digo. Vamos, Marquito. No, ¿Puede el 800. kirchnerismo? Yo sé que vos Pregúntame. la etapa del kirchnerismo herbívoro y cuando mostró los colmillos te retiraste. Lo que habla bien de mí. Bueno, viste, todos los que entraron, le vi un colmillo y rajé. No, no, bueno, pero está muy bien. Yo me fui en serio. ¿Vos creés que puede mirar a los ojos a Marcos Peña y decirle, háblame de pobreza, háblame de corrupción? ¿Tiene de autoridad, lo puede hacer? Creo que no tiene autoridad, pero que lo va a hacer y lo va a hacer de manera muy teatral y con acting importante. Sí. A mí lo que me han comentado es que justamente Marcos Peña va a adoptar una actitud que, lejos de estar a la defensiva y como atajando penales, va a ir por la ofensiva. ¿Viste cómo la actitud que tuvo Macri el 1 de marzo en el Congreso? Que vos lo viste como hasta enojado. Más beligerante. Más beligerante. Bueno, lo mismo va a tener Marcos Peña, por lo que me comentaron, en Laura, la sesión del Congreso. Pero sí. solamente diciendo la verdad, ¿viste? O sea, que debido te hable de energía, o sea, no necesitas ser beligerante, casi necesitas ignorarlo. Esa es la estrategia que Bueno, va a usar pero Marcos era Peña. Va a hora, decir, viste, pero que la a ver, tome. los kirchneristas nos van a cuestionar a nosotros. Eso va a decir, de alguna manera, ante algunas de las Les embestidas pregunto del rápido, kirchnerismo. digamos, ¿qué sería, vamos a la metáfora futbolística, ¿qué sería una derrota, un empate o un triunfo? Digamos, ¿qué sería un triunfo para Marcos Peña? Que se termine eso y que quede, ¿qué sensación? Que tiene acción para adelante. Para Claro. mí A sería ver. decir, estas son las 4 o 5 políticas que vamos a hacer para adelante. Eso es lo Eso que debería sería. hacer, para mi modo. Ahí saldría airoso del No, y del la sociedad debate. diría, bueno, vamos para acá, me gusta o no me gusta, pero sé para dónde vamos. Eso es lo que idealmente estaría bueno para la gente y para, digamos, los que estamos cubriendo el evento, estaría bueno escuchar. Pero yo creo que él saldría airoso tratando de emular lo que hizo Macri en el Congreso. Es decir, pelearse con el Plantándose. kirchnerismo. Plantándoseles. Plantándoseles al kirchnerismo y instalando este escenario de polarización electoral. Tiene que lograr que se levanten de las butacas. a los Sí, que se enojen. Eso, chorro, decirle, delincuente. En la playa aplauden Claro. porque hay ¿Qué le alguien va a decir un extraviado kirchnerista? que no se le encuentra donde está, que es el peronismo, el bloque peronista, el bloque justicialista, como ese peronista, el peronismo como dialoguista, ¿lo recuerdan? No se sabe el paradero. ¿Dónde está ese peronismo? No sabe, no contesta. No existe. ¿Dónde está, expert? ¿En tus bolsillos dónde está? Bueno, más ahora está en China, ¿no? Dice ese peronismo, Sí, dice ese peronismo. Lo que pasa es que ellos nos ignoran a nosotros. Nosotros que funcionamos como dique de contención del kirchnerismo más pulsional, bueno, nos corremos. Si no nos entran en el juego político, si no nos suben al escenario, Bueno, pero no hay que ser injusto. Hay alguien que lo representa cabalmente, Pichetto. Digo, claramente. Y nunca perdió ese rol. Nunca, ni en ningún momento, ni en ese pero este año. últimamente Pichetto no está... Porque el Senado no está actuando, pero la verdad, y ha sido un interlocutor reciente del gobierno en muchas cosas. Digo, no ha perdido ese rol. ¿Vos creés que Pichetto sigue en una sintonía A ver, de cierto diálogo? Pichetto con el sigue gobierno? haciéndolo, Schiaretti sigue haciéndolo y habló del tema de los docentes. Juan Manuel Ortubey sigue haciéndolo. Digo, la verdad Pero que más en off que non, pareciera. ¿eh? A No hay veces. declaraciones de Pichetto Claro, como lo que pasa diciendo... lo que pasa es que tampoco ellos agrupan a todos, a la tropa, ¿no? Entonces hablas con él, negociás con alguien y bueno, negociás con un No, y sector aparte muy cambió el pequeño, clima, empezó la Voy batalla a electoral. ir caminando en esta, viste, con esta cosa nueva que tengo que caminar. Y hay un señor que no es psicólogo, pero es economista y habla de una paciente complicada, que es la República Argentina, la Argentina devorada, ¿no? ¿Qué quiere decir devorada por quién? No me digas por el peronismo. No es simplista, no. Si vos querés, haciendo uso de la bajada que tiene el título, por 3 corporaciones, la de los sindicalistas, empresarios prebendarios y políticos en general. En una lectura un poco más profunda, menos acusatoria, yo lo que veo es que Argentina ya tiene muy aceitado un sistema que funciona perfectamente como un mecanismo de relojería perverso para el mal, por el cual estas 3 corporaciones en algún lugar se han apoderado de la sociedad. A ver, volviendo al ejemplo que damos hoy del textil.
Acá no hay una invasión de ninguna manera de productos textiles o importados en general. Sin embargo, aparece el textilero que te dice que hay una invasión de productos importados. Ahí tenés el empresario prebendario. No te cuenta ese empresario que durante la década de Cristina cazó en el zoológico. Un segundito, me estás levantando la mano. Ya termino. 2. El sindicato empieza a quejarse también de que hay destrucción de empleo, aunque no la hay. El sindicalismo. Y tenés a la vez un político que empieza a pedir que se tome alguna medida de protección. Argentina funciona así hace ya medio siglo como mínimo. Me diste el pie. Quiero decirte una cosa, vamos a ir cerrando. Les agradezco por haber estado acá, Daniel, José Luis. Vamos a hacer una cosa, vamos a intentar una suerte de diagnóstico de lo que hemos hablado, de cómo se puede ver la realidad argentina. A ver. Bueno, ahí vamos. Experta hablaba a su manera, con su libro, y otros lo cuentan de otro modo, e incluso desde otro lugar político, que Argentina tiene lugares recurrentes, como ciclos recurrentes. Vieron que hay pacientes que tienen una inestabilidad anímica tremenda y por momentos se creen lo mejor y están muy bien y creen que le pueden dar lecciones al mundo y por momentos se deprimen y entran en crisis. Hay como un rulo, una crisis. Argentina es esto, ¿no? Uno le muestra a veces a los pacientes con estos trastornos anímicos que tienen esta característica. Picos de subidas y de bajadas muy pronunciados y en muy corto tiempo. Y vos les explicás que de lo que se trata es de hacer un tratamiento no milagroso para que lentamente estos picos, que son estas crisis, se puedan hacer más espaciados y más suaves. Supone uno que la Argentina, como paciente, que también tiene subidas y bajadas anímicas, debería al menos apostar eso, a tener las crisis cada vez más espaciadas y más suavecitas. Esperemos que este momento del rulo que nos toca, que es más abajo, sea más suave que otro paciente que queremos, pero que es tan inestable, llamada la República Argentina. Les agradecemos por haber estado ahí y quédense que viene el debut de Carlos Pañi con Odisea Argentina. Hasta mañana.